Bueno, muy bien, vamos a hablar de antecedentes, ¿no? Siempre hablamos de los temas económicos, de la coyuntura de todos los días, Sí, que tenemos como que es para bastante. hacer un libro gordo así. Ujú. Pero muchas de las cuestiones que estamos viviendo, que se viven normalmente en economía, tienen sus antecedentes inmediatos, ¿no? En las acciones que preceden a todas las administraciones. En este caso, que precede a la administración de Alberto, es la de Macri, pero así Sí, podríamos ir para atrás permanentemente, ¿no? sí. A ver, Ale, ¿cómo estás? Buen día. En este caso nos toca hablar otra vez del Fondo Monetario Internacional, que es causante de causa y consecuencia, te podría decir, de varios problemas que tenemos hoy en la Bueno, Argentina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner lo dejó bien claro en su carta, ¿no? Diciendo de la injerencia permanente como uno de los problemas recurrentes que tiene Argentina en materia económica. Sí, también. Y además dijo, quien quiera ser presidente, negociar con el Fondo Monetario Internacional no lo ayuda demasiado, ¿no? Evidentemente no. A ver, ¿por qué hablamos de esto? Porque ayer el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación ratificó por mayoría, porque es por votación, ratificó por mayoría lo que fue en su momento el informe de la Auditoría General de la Nación, en donde se exponen irregularidades muy graves de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2018 por Mauricio Macri. A la verdad es que es un informe de casi 250 páginas, yo me lo leí todo porque me gusta el tema, pero Sí, obviamente sí, sí, claro. no podemos hablar de tanto, pero sí te traje algunos puntos resumidos muy interesantes para tener en cuenta. En primer lugar, acordate que el préstamo con el Fondo Monetario no fue de 45.000 millones, que es lo que se está renegociando hoy, sino 57.000 millones. ¿Cuántos llegaron de esos 57.000 millones? 45.000, que son los que se están Que negociando. fueron, a ver, dinero que fue al circuito financiero, porque, digamos, no hay una vereda hecha con esa plata, digamos. A ver, bueno, ese es otro punto importante. Primero destaco esto, casi 60.000 millones de dólares pedidos por Mauricio Macri en un contexto de extrema vulnerabilidad financiera y macroeconómica para la Argentina. El préstamo más grande que alguna vez el Fondo Monetario Internacional dio, teniendo en cuenta solamente este dato, podés ver la magnitud. A ver, Superó en 127 veces el límite que la Argentina tenía para endeudarse con el fondo. ¿cuánto? 127 veces más. Bueno, tuvo un solo objetivo, ¿no? Apuntalar una candidatura presidencial. Reconocido después por los propios funcionarios del Fondo No, no, por eso te Monetario, lo digo, ¿cierto? para tener una continuidad programática con un Sí. gobierno que era afín justamente a la mirada del fondo. Bueno, y ahí vos me preguntás para qué se ha utilizado el dinero, más que para entender que la idea, o sea, más que el compromiso de sostener a Mauricio Macri en el poder. Bueno, también esto lo destaca este informe. Lo que el informe dice es, el 70% de este dinero, algo que en su momento había dicho Martín Guzmán, se utilizó para pagar deuda. Deuda que, se entiende, se podría haber reestructurado, renegociado. Bueno, el Mauricio Macri con ese dinero decidió cancelar deuda. Y un 30% efectivamente se utilizó para la formación de activos externos, es decir, la fuga. Claro, la pregunta es, en O el hipotético caso que el gobierno de Macri hubiera continuado en el poder, ¿cómo se pagaba esto? Evidentemente había otro plan Bueno, detrás de este, ¿no? teniendo en cuenta que lo que proponía Mauricio Macri era pagar la mitad del préstamo en 2 años, la verdad que hubiese sido bastante difícil, en realidad imposible. No me gusta hablar de contrafácticos, pero con esta situación, con sequía, con guerra de por medio, o sea, no podemos apenas podemos pagar lo que hoy tenemos que pagar, que no es ni la mitad de lo que proponía Mauricio Macri, pero igualmente para las arcas del Banco Central pesa y mucho. Imagínate si tuviésemos que pagar la mitad de esos 45.000 millones solo en 2 años, como proponía Mauricio Macri en su momento, con las restricciones externas y cíclicas que la Argentina estructuralmente tiene, digamos. Vuelvo a decir, no me gusta hablar en contrafáctico, pero esto es prácticamente un hecho objetivo. No se hubiese podido pagar. Claro, me parece interesante, ¿no? Porque son siempre los interrogantes que quedan en la sociedad argentina, más allá de la mirada ideológica, olvídate, del No, Frente no, de no. Todo, de Juntos por el Cambio, olvídate. No se hubiese podido pagar. O Claro, sea, pero hoy. son las preguntas que los funcionarios, ¿no? Estamos hablando de Mauricio Macri, podría ser Alberto Fernández, el que sea, Sí. dar esa respuesta a la sociedad, ¿no? ¿Cómo pensaban seguir adelante? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, es Bueno, difícil, a ¿no? ver, pensá que este año
tenemos que pagar, vos sabés que el Fondo Monetario te da la plata, te la desembolsa en periodos para que vos le des la plata después, esa misma que que el Fondo Sí, Monetario te bien. desembolsó. Te la presto para que me la devuelvas. Exactamente, Sí. y después ya a partir de 2024 la Argentina tiene que poner de la suya para Sí, empezar a devolver. recursos genuinos. Recursos genuinos. Pero este año, de forma neta, la Argentina, pese a que el Fondo Monetario le dé X cantidad de desembolsos para devolvérselos, tiene que devolver más o menos de su bolsillo 3.000 millones. Y eso ya es una complicación enorme. Imagínate devolver la mitad en 2 años. Hubiese sido realmente un imposible. A favor de la administración Macri, nadie esperaba, digamos, ni la pandemia, ni Seguro la que no. sequía, ni la guerra. Seguro ¿no? que no. Pero acá pensá que hay una política de Estado, de gobierno nacional, de desarrollar los que son los recursos estratégicos, y aún así, como la minería, digamos, el litio, el gas y demás, el gas sobre todo, y aún así, esos son proyectos a largo plazo, no es que a partir de mañana ya vamos a tener los dólares del gasoducto. Imagínate, digamos, en aquella época en donde realmente estos sectores estratégicos no se ponían sobre la mesa como política a desarrollar fuertemente. Y por tanto, la proyección de ingreso de dólares era bastante acotada, más allá de tener al campo, obviamente, que es la rama central, pero ya se entendió, me parece que ya hay sobradas muestras de que el campo únicamente la Argentina no puede vivir. Bueno, último punto ya para cerrar respecto de este informe. Yo te decía, el monto que sobrepasaron en 127 veces el límite de endeudamiento con el Fondo Monetario. Después, las áreas técnicas que les correspondía evaluar este informe para ver qué riesgos había, si la deuda era sostenible y si efectivamente se podía agarpar, no aparecieron, no hay documentación de que las áreas técnicas hayan hecho algún tipo de relevamiento al respecto. Y los funcionarios, sobre todo Nicolás Dujovne, en ese momento ministro de Hacienda, que firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no estaban autorizados para hacerlo. Le correspondía al ministro de Finanzas, que en su momento era Luis Caputo. No lo firma él, sino que lo firma en principio Nicolás Dujovne. Después, a partir de un decreto, bueno, terminan fusionando otra vez Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas y ponen a Dujovne a la cabeza de esa organización como para justificar la Igual, firma, pero no se ¿Va a pasar correspondía. algo con todo esto? ¿O es informativo? Es informativo, Bueno, les estoy bueno, contando para que sepan lo que fue Bueno. ese informe, con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plagado, entiende la Auditoría General de la Nación, al menos de irregularidades. Bueno, esto es realidad. Sí, porque Pero, esto último nomás. Dale. El Fondo Monetario no es la única deuda en dólares Sí. que tenemos, pero es la que efectivamente, Claro. en términos políticos, te condiciona y la que hoy muestra irregularidades. Sí. Listo. Basta de Puedes seguir. realidades. Basta de realidades, Bueno, NASA. es así.